Voy a hablar de un tema que me parece muy intrigante, así que me llama mucho la atención, que es como la diversidad de intereses que uno tiene y cómo poder trabajar y existir así haciendo todas esas cosas que nos apasionan, así como para personas que tienen muchos hobbies o muchos intereses y que ni siquiera necesariamente tienen que ser hobbies. Hay un libro, un segundo, que lo voy a abrir acá, que es de Barbara Sher. No sé si ya escuchaste hablar de ella. Ella falleció, creo que durante la pandemia, no hace tanto, ¿viste? Pero sus charlas y eventos que hacía son de la década de 80, y hace bastante que viene generando bastante contenido. Y ella tiene 2 libros que me gustan bastante, que iba a abrir acá en mi Kindle. Uno es Yo haría cualquier cosa si supiera qué hacer, como diciendo, tipo, es una persona con múltiples habilidades y que realmente puede hacer muchas cosas y que a la vez no puede decidirse qué hacer, o si supiera qué exactamente hacer, ya lo hubiese arrancado a hacer, pero como le gusta tantas cosas que no sabe por dónde empezar. Y otro libro que es Refuse to Choose, o sea, negate a elegir. Es como, bueno, está bien, tenés esas muchas pasiones, no te obligues a elegir una sola, seguí teniendo muchas pasiones, que son 2 libros que me gustan mucho. Creo que ese Refuse to Choose ya es cuando ella ya había escrito muchas cosas, y creo que es el segundo. Y ella como recibe muchas cartas de gente diciendo, ay, con base en tu libro y tu manera de hablar, yo fui entendiendo cómo era. Y hay cartas de gente que abrieron un negocio, tuvieron un negocio de un rubro por 2-3 años, les fue bien, pero se cansaron, cerraron, fueron a hacer otra cosa, después ganaron premios haciendo otra cosa, después dijeron, no, ya basta de eso, voy a hacer otra cosa. Y así como que en 20-30 años estuvieran en unas 10 profesiones diferentes, cada una como 2-3 años, pero no es que salían de ahí porque no les iba bien, sino que el interés se iba. Les estaba yendo bien, si hubiese seguido iban a seguir creciendo en eso, pero como que su interés ya medio que se fue y no querían seguir con eso. Es genial esa noción porque... Y más hoy en día que tenemos la oportunidad de estudiar tanta cosa y con tanto conocimiento online, es muy fácil que hagamos ese proceso. Y bueno, sí hay las personas que dicen hacerlo y que por ahí no les va tan bien o que chamullan mucho, es decir, saber hacer cosas que no lo saben, pero en general hay mucha gente que es así, ¿no? Con múltiples intereses, y es lo que Barbara Sher dice, que son las personas que son scanners, o sea, tenés las personas que son experts, especialistas en una cosa y que hacen una sola cosa, y hay los que son scanners porque como que escanean todo lo que hay en su entorno y aprenden una cierta cantidad de cada una de las cosas que hay para aprender en la vida. A ver si puedo abrir acá para comentarlo. Yo lo tengo en inglés, no sé si existe el libro en español o traducido a cualquier otro idioma. Acá voy a abrir el Refuse to Choose, el que dice negate a elegir. ¿Para qué lo tengo por la mitad de la página? Que se ve que estaba revisando algo y como que está en la página 120 y algo. Pero lo que ella va diciendo es que los escáneres tienen esa necesidad de como esa presión para elegir algo. Y entonces lo que propone es hacer como un cuaderno, donde en este cuaderno vayas organizando cada una de las cosas que son de tu interés, y explicando así, tipo, tuve una idea y de esa idea que tuve voy a anotar todo lo que pueda. Y ella incluso sugiere, por ejemplo, el cuaderno como que está abierto acá, ¿no? Así, se abre. No que arranques escribiendo como en general de acá, o mejor dicho, de acá, que arranques acá, como que use los 2 lados de la hoja como una
cosa grande y ahí es como un cuadro, ¿no? Y ahí anotes las cosas, las relaciones y no voy a explicar todo en detalles cómo es, porque, bueno, así puedes consultar el libro y está bastante interesante, pero es esa la idea de hacer como un mapa y que cada página sea un plan, ¿no? Un plan de eso que te encantaría desarrollar, de esa buena idea que tuviste, de todo lo que te gustaría hacer, definir los pasos, en fin, definir todo lo que sería necesario para concretizarlo y qué faltaría y qué vas a hacer. Y lo dejas ahí. Si después de un tiempo aún seguís teniendo ese interés, lo vas desarrollando y pasas a los pasos siguientes y vas hasta donde te llegue a ir y así vas teniendo una noción. Pero lo que ella sugiere es ni tanto simplemente decir, ideas, todos tenemos ideas, bueno, idea no vale nada si no la haces. Como tener la idea es en general la parte más fácil del trabajo de poner en práctica algo, pero es algo necesario también para ponerlo en práctica, así que no lo vamos a disminuir en su valor. Y de eso se trata justamente, que es respetar todas las ideas que uno tiene como potencial de hacer algo y tenerlas ahí anotadas. Todas las veces que uno tenga una idea, la anotas, le das su debido respeto a cada una de las muchas ideas y no lo veamos como, bueno, sos una persona de muchas ideas y que no hace muchas cosas. Y así tenemos eso estructurado y de paso, lo que vamos viendo, ella usa la imagen de una abeja, de saber qué es ese polen que nos alimenta. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese polen que nos alimenta y que nos nutre? ¿Y hasta qué punto es que tenemos que desarrollar algo hasta perder el interés? Hay planes que van a hacer que solo vamos a escribir la idea y no lo vamos a hacer y nos va a quedar, o tipo el escribir el interés, ¿no? Como, me encantaría estudiar tal idioma, y ahí anotas todo lo que ya sabes, anotas para qué quieres, cómo es que vas a hacerlo, qué planes, cuánto tiempo te llevaría, todo lo que se te ocurra sobre ese tema lo anotas y luego lo dejas ahí. Si en otro día vuelves a pensar eso, a sentir ese sentimiento, puedes volver ahí y de ahí seguir a un paso siguiente. Si no te parece, no vuelves a pensarlo, está bien, queda ahí en una página. Cuando tengas otra nueva idea, la anotas en la página siguiente, o sea, en la parte de atrás de la otra hoja y en la parte de adelante de la siguiente y así. Y ahí cuando das vuelta, te quedas otras 2 páginas y ahí tenés el espacio para ir escribiendo las ideas y los planes y todo lo que te encantaría estudiar. Luego de 6 meses, de un tiempo, puedes volver y observar hasta qué punto algo sigue interesándote y qué es, buscar este elemento que hay en común en todas las actividades, que es hasta dónde va el interés, ¿no? A partir de qué momento, cuándo es que logramos qué cosa que hace que nuestro interés deje de estar ahí y pase a estar en otra cosa. Y a partir de hacer eso vamos entendiendo qué es lo que nos motiva y lo que nos apasiona en cada una de las actividades. Y de eso justamente se trata lo lindo, ¿sí? de encontrar eso. Y bueno, y esta sería la sugerencia de lo que estaba pensando. Ahora bien, una perspectiva diferente de eso que venía diciendo es justamente la que estaba viendo otra persona, una señora así ya más o menos grande, en TikTok, creo que fue que ella estaba hablando sobre las generaciones, sobre los puntos ciegos de cada una de las generaciones, los valores, las tendencias que tenemos en base al momento que vivimos, al momento histórico, colectivo que vivimos, en los momentos que nos definen como personas. Estos momentos van a servir para definir, por ejemplo, que la generación de lo que ella llama de millennials tengan una característica que es estar todo el tiempo dudando de si lo que uno va a hacer es lo correcto, es lo que debía hacer, y buscando
siempre tener bien claro internamente antes de empezar a hacer que la idea es buena, que es lo que uno debe hacer y así. Pero la cuestión es que eso hace que nos bloqueemos y hagamos mucho menos cosas. Lo que pone es que la generación siguiente, que sería la Z, que hoy debe estar llegando a casi los 30 años de edad, sería la generación que nota que no hay mucho futuro y entonces tiende a trabajar lo necesario y no dedicarse más, mientras que la de los millennials, como dice ella, sería las que no saben relajarse y están todo el tiempo tensos porque no saben exactamente cuándo es que van a tener tranquilidad, están todo el tiempo bajo tensión, ¿no? Y la que sería la generación X, que está entre los boomers y los millennials, que sería una generación que son los que fueran muy duros con los hijos, o no, creo que los de la generación X son los que trataron de cambiar la manera con que educaban sus hijos en oposición a la manera muy dura que tenían los boomers con los de la generación X. Y luego de la generación Z habría la generación alfa y creo que es sigma, no estoy segura. Bueno, hay una después ya de la alfa que sería de los últimos 2 años más o menos, creo que de 2024 o 25 que arranca la última generación que se viene formando. Bueno, entonces después de la Z, que ya son los adultos más jóvenes en el mercado de trabajo y en fin, ahí estaría la alfa, que son los adolescentes así de 16, 17 años, 15 también. Bueno, y eso así como que lo que ella señala, y considerando que esa persona de la década de 80 estaba hablando, supongo que sea un poco para los de la generación X, ¿no? Considerando la edad de las personas y un poco también la de los millennials en relación a eso de cómo organizarse para hacer todas las cosas de múltiples intereses, porque sería la generación de los boomers, son los que si elegís hacer una sola cosa, eso va a ser lo suficiente para que tengas estabilidad hasta el final de la vida y ese discurso así. Y ahí entonces la X y la de los millennials entraría más en esa cuestión de tener múltiples intereses, de buscar una manera del discurso de trabajar con algo que nos guste, que es otro tema que también quería ver si llego a tocar hoy aún. Bueno, pero eso de los millennials era más que nada esa cuestión de que uno busca todo el tiempo tener claro y sentir que está haciendo la cosa cierta antes de hacerla, ¿no? Y justamente que lo que faltaría es entender que primero tenemos que hacerlo para ir viendo si es el camino que queremos o no. O sea, arrancamos a hacerlo y ahí mientras lo vamos haciendo, lo vamos ajustando y entendiendo qué es, qué tenemos que alinear para que realmente sea como nos va a gustar y para llegar al objetivo que nos va a gustar. Pero nos falta como esa chispita de accionar. Creo que si sumamos eso a esa idea de hacer el cuaderno anotando qué es lo que son nuestros intereses y todo, podemos llegar a algo que nos active realmente y que podamos desarrollar múltiples intereses y realmente ser buenos y lograr todo esto, que eran los casos que ella mencionaba de las personas de los que le mandaban cartas y demás contando su experiencia de haber tenido varios negocios o haber ganado premios y así hecho muchas cosas, viajado, en fin, hecho muchas cosas. Eso es lo que faltaría quizás a la generación siguiente, es decir, a la millennial, para poder desarrollar todo eso. Y ahora sí, voy a decir lo que me parece sobre eso de trabajar con lo que nos gusta. Y me tardé un rato en entender, porque viste que había mucha gente que yo escuchaba de esa generación X diciendo que si trabajas con lo que amas vas a dejar de amar lo que amabas, porque el trabajo medio que lo hace que tengas que hacer obligado, ¿no? Y que tengas que hacer cuando no quieres. Y creo que
esa justamente es entender esos niveles de diferencia entre simplemente hacer algo que no te gusta para nada y que el trabajo cotidiano sea algo que te genera mucho disgusto, y hacer algo que simplemente es llevadero en el trabajo diario de sentarte y pasar muchas horas haciendo algo. Esto sería el significado, me parece, de cuando dicen de trabajar con algo que nos gusta, en el sentido del trabajo casi que manual diario que uno tiene que hacer, y que no es lo mismo que hacer algo solo cuando nos apasiona como un hobby, que por ahí en ese día te despertaste medio sin ganas y bueno, no vas a ponerte a hacer algo que no tenés por qué hacerlo, que no va a afectar a nadie más, que lo haces simplemente porque te gusta, que tampoco te va a afectar tu vida en los otros días, en tu rutina en general. Así que creo que de ahí va un poco la diferencia del significado y de cómo se debe entender esa expresión de trabajar con lo que a uno le gusta, ¿no? Y acá entra también otra cosa que he visto, que es canales como sobre altas habilidades, sobre personas que tienen múltiples intereses y así. Y entra siempre la duda, y las personas que sí son así, que tienen muchos intereses y que se niegan un poco a entender, a decir, ay, sí, yo tengo muchos intereses y eso es algo distinto de las otras personas y demás. Una cosa que me parece muy interesante de entender es el concepto de control de disciplina que hay del cuerpo, que ya escucharon hablar de Foucault. Él lo que hace es reconocer, por ejemplo, la misma estructura de disposición estructural, ¿no?, arquitectónica, de lo que son las escuelas, las cárceles y la policía, y los hospitales también, y así. Y lo que él nota es que todos tienen esa estructura que se propone a controlar todo lo que está pasando en el entorno, ¿no? Controlar todos los cuerpos y qué actividad cada uno está haciendo para supuestamente generar más productividad, más eficiencia, mejor uso del tiempo, o por ejemplo en relación a la salud en el hospital, para poder controlar las variables, que por ejemplo las personas van al hospital y en vez de ser tratadas en su casa, que sería un lugar donde se sienten más cómodos y están acostumbrados y sería más acogedor, la idea de llevar a las personas a un hospital es que no solo hay más estructuras de aparatos para exámenes, para estudios, pero también hay un control en relación a que la comida fue preparada igual para todos, entonces si hubo algo de contaminación en la comida va a afectar a todos, y ahí se puede reconocer este patrón para decir, no es que esa persona empeoró, sino que está relacionado a algo que afectó a todos, que si cada uno está en su casa no se puede notar. Bueno, Foucault lo que hace es justamente estudiar esa transformación, estos cambios en relación a los espacios y cómo hay ese control del cuerpo a partir del momento que las personas se acumulan en lugares específicos que tienen lo que él dice que se llama panóptico, que sería una estructura que tiene la garita en el centro, ¿no?, el control en el centro, y las personas que están en el entorno. Bueno, con el internet, lo que él ya notaba que pasaría, y que de hecho sí pasó, pero él falleció en la década de 90, no llegó a ver un celular o algo así, ¿no?, un smartphone, algo que sea con internet en el celular. Pero lo que él va diciendo es que la disciplina de los cuerpos, el control sobre cómo los cuerpos deben actuar, va creciendo. Y acá entra la cuestión de que a partir del momento que tenemos el celular, que estamos todo el tiempo viendo a otras personas, que nos estamos grabando, que estamos consumiendo y generando contenido, y que el celular nos dice cuánto tiempo pasamos mirando cada una de las cosas, todo eso pasa a generar también una categoría de qué es normal y qué no es, y todo un control sobre cómo es que debemos ser, qué tipos de intereses debemos tener, qué es tener intereses normales y qué no. Y es acá que entra esa cuestión de que si uno tiene múltiples intereses, quizás eso ya existía en el pasado, lo más probable es que sí,
Pero ahora, como hay mucho más control sobre qué es lo que uno tiene que hacer, cómo debe hacer, cuánto tiempo debe dedicar a cada una de las cosas, por toda esa disciplina del cuerpo, pasamos a categorizar esto es lo normal y esto es divergente de lo normal, que llega al término neurodivergente, ¿no? Y de ahí va esa cuestión de que uno siente que quizás en otras generaciones o en otros momentos era mucho más sencillo y uno estaba mucho más adecuado y se encajaba más, pero porque además había mucho menos herramientas de control sobre cómo uno debe estar y debe actuar en todo su tiempo. O sea, si bien uno cuando estaba en el trabajo tenía ese control en relación a que le controlaban el tiempo de entrada, de salida y demás, al momento que se iba a casa no había un celular para recibir un mensaje de WhatsApp de alguien diciendo ay, ¿dónde dejaste el archivo? ¿Terminaste de subirlo? Y así, todos esos detalles. Y es ahí que va entrando a que se mezclen tanto los tiempos, y a partir del momento que estaba en su casa, cuando mucho iba a tener el resto de la familia prestándole atención a algo que hiciera, pero no había ese control que se comunicara entre todo y que hiciera que uno estuviera siendo observado por las mismas personas todo el tiempo, y que generara ese control en relación a cómo uno debe ser todo el tiempo. Uno siempre tenía la libertad de, entre ir a su casa, ¿no? Salir del trabajo e ir a su casa, no había una comunicación por un celular para controlar dónde estuvo, cuánto tiempo estuvo en cada lugar. Cuando mucho, si la persona era muy metódica, iba y se autocontrolaba en el reloj para saber cuánto tiempo le llevaba. Pero si encontraba a alguien conocido en el camino y se ponía a charlar, y si era ese tipo de personas, o si se sentaba en el parque a observar, no es que había un control así constante, y no solo un control externo, simplemente algo que observara, que registrara esta información como actualmente hacen los celulares y la tecnología. Y de eso se trata, que tengamos tanta esa preocupación ahora, y que a la vez nos parezca tipo, ay, ahora están todos enfermos en relación a esto, o hay tanta gente que diverge de lo normal. Pero claro, solo pasó a existir una clasificación de qué es normal o no hacer hace poco, porque antes no había un control de lo que era, cómo era que las personas actuaban, para poder decir cómo es que deberían actuar así en cada detalle de su existencia. Por eso también, como tomarlo como con un poco de compasión por uno mismo y de tranquilidad de que si la cosa está saliendo por un mal camino, en el sentido de decir cómo es que uno tiene que hacer en todo, pero saquemos lo que se puede de bueno de eso y no nos juzguemos tanto en relación a cada uno de los detalles, y así. Quizás sea de lo que veo de todo sería actuar más aún sin saber si lo que estamos haciendo va por buen camino, e ir ajustándolo a medida que nos movemos, organizar todas las ideas y darle el respeto merecido a todas las ideas y cosas que se nos surgen, e intereses que tenemos y pasiones, quizás con un cuaderno, algo así, para estructurarlo y entenderlo. Y de a poco es como un mosaico, que las cosas se van uniendo y se van relacionando de alguna manera, cuanto más grandes nos volvemos. Y eso era lo que quería compartir hoy con ustedes. Espero que les gusten mis pensamientos, y nos vemos en el próximo video, como voy a seguir haciendo 3 videos por semana. Nos vemos.